esconderé. Vamos a seguir con la exposición a la carta a los Efesios, que ya estamos llegando al final, ya quedan unos pocos sermones, pero estamos llegando al final de Efesios. Ha sido un camino muy largo, pero muy hermoso, muy edificante. Estamos en un tema sobre la armadura de Dios, del versículo 10, ¿verdad?, al versículo 20, ¿verdad?, al versículo 20, del 10 al 20. Algunos lo ponen hasta el 17, al 18, pero es hasta el 20, ¿vale? Es un conjunto. Así que estamos hoy en el versículo 17. Hoy solamente vamos a ver un versículo, pero con las dos últimas partes de la armadura de Dios, ¿verdad? Ya hemos visto 4. ¿Qué hemos visto? Hemos visto el yelmo, ¿verdad? Perdón, hemos visto el cinturón, ceñíos, el cinturón de la verdad, ¿verdad? ¿Qué más hemos visto? La coraza de la justicia. Luego, ¿qué hemos visto? ¿El calzado de qué es? Del evangelio de la paz, ¿verdad? El evangelio de la paz. Y sobre todo dice, tomad el escudo de qué? De la fe, el escudo de la fe. Hoy vamos a ir con 2 partes más. Y eso lo podemos ver en este versículo 17 que dice, y tomad el yelmo. ¿Qué es un yelmo? Ahora vamos a ver qué es un yelmo, ¿verdad? ¿Qué es un yelmo? ¿Qué es la salvación? Y la espada. No, tú sabes que es una espada, ¿verdad? La espada del Espíritu. Y ya el mismo texto nos dice que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, mientras que yo predico, vamos a tener en nuestra mente la idea principal, que es reunir todas las cosas en Cristo para alabanza de su gloria. Y hoy vamos a tener 2 argumentos. Ya hemos venido viendo por qué, porque vamos de pieza en pieza y de 2 en 2. Hoy vamos a tener 2 argumentos, 2 puntos. Firmes en la salvación y firmes en la palabra. Qué bonito, ¿verdad? La salvación y la palabra. 2 cosas importantes. Todas son importantes. 2 cosas importantes. Ahora te pregunto yo, ¿estás preparado para la lucha? Eso empecé con esa pregunta del sermón pasado. No sé si lo recuerdan. Empecé arrancando con, ¿estás preparado para la lucha? Ya hemos estado hablando de la armadura de Dios, nos han arengado, hemos hablado varias partes de la armadura de Dios, ¿verdad? De forma metafórica, del evangelio, de la paz, ¿verdad? De la verdad, de su justicia, de la fe. Entonces, ¿qué? ¿Te sientes ya preparado para esta lucha? Recordando que del día que naciste de nuevo, ya fuiste enlistado a esta guerra espiritual. Así que arrancamos en el sermón anterior con esto. Así que me imagino que has meditado todas estas semanas, has estado meditando sobre este tema de la armadura de Dios. Así que hemos estudiado sobre el evangelio de la paz, sobre la fe, sobre la verdad, sobre la justicia. Ahora, quiero preguntarte cuál es el propósito, porque la semana pasada vimos el evangelio, ¿verdad? El evangelio de la paz, ¿verdad? La fe. Ahora, ¿cuál es el propósito del evangelio? Porque definimos qué era el evangelio, ¿verdad? ¿Qué era el evangelio? Y dejé una pregunta suelta, que cuál era su propósito. Lo dijimos que hoy lo veríamos, porque hoy va a hablar sobre el evangelio, ¿verdad? Así que para entender cuál es el propósito del evangelio, debemos recordar qué es el evangelio que vimos la semana. ¿Y qué es el evangelio, Elisa? ¿Puedes pasar? ¿Verdad? Siguiente, me parece que lo tengo. No lo tengo, ¿verdad? No, no lo tengo. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, ¿alguien sabe? La buena noticia, ¿verdad? Buenas nuevas. Sí, así que el evangelio es un mensaje acerca de cómo hemos sido rescatados del peligro, ¿verdad? Hemos sido rescatados del peligro. La mismísima palabra evangelio tiene como su cimiento la información de un acontecimiento que altera tu vida, que altera nuestra vida y que ya ha sucedido. Ha alterado sin que sepamos nuestra vida y ha sucedido porque tú no quieres saber nada de Dios, tú no buscas a Dios, no quieres saber nada de Dios y en un momento escuchas el evangelio y eres transformado sin saberlo. ¡Pum! Eres arrastrado a los pies de Cristo, ¿verdad? Ha cambiado tu vida por completo, ¿verdad? Ha cambiado. Así que el verdadero evangelio son las buenas noticias de que Dios salva a los pecadores. Salva a los pecadores. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios
sin esperanza alguna de redimir tal situación. Pero Dios ha provisto los medios para redención del hombre, ¿verdad? De la muerte, de la sepultura, de la resurrección de un Salvador. Ese era el medio, ¿verdad? La vida, la muerte, la sepultura, la resurrección de un Salvador que se llama Jesús. Jesús el Cristo, ¿verdad? Jesucristo. Así que, hermanos, hasta ahora hemos visto los pertrechos o las herramientas de protección y ataque, ¿verdad? Cada herramienta es no solo protección, sino también ataque, que forman la armadura de Dios. De Dios. Una armadura no hecha por mano de hombre, no es una armadura hecha por humanos, no está hecha por hombres, sino que proviene de lo alto, que proviene de Dios, está hecha de la misma mano de Dios. Estas herramientas espirituales, ¿verdad? Claro, recuerden, es una metáfora, Pablo está usando la metáfora de una armadura de un romano, pero con un trasfondo, un punto espiritual, ¿verdad? Quiere llegar a algo espiritual, que es lo que Dios nos está proveyendo, estas herramientas. Ya lo viene haciendo de Efesios 1. Muchas herramientas, muchas bendiciones, ¿verdad? Pero ahora estamos en un concepto de lucha, una lucha armada, ¿verdad? Una lucha feroz entre la iglesia y Satanás y sus demonios, que chocan, y solo los valientes arrebatan, ¿verdad? Y avanzan en el reino. Así que nos está proveyendo de estas armaduras metafóricas con verdades espirituales, ¿verdad? Una armadura de Dios, la fe, la esperanza, ¿verdad? La justicia, la salvación, el evangelio. Aunque el autor utiliza estas metáforas como el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, representan estas verdades espirituales de Dios. La justicia, el evangelio de la paz, la fe, cada uno respectivamente con su armadura, ¿verdad? De defensa y de ataque. Todas y cada una de ellas nos llevan al mismo punto. ¿Se han dado cuenta que la verdad, la justicia, la fe, el evangelio de la paz y las dos que vamos a ver hoy nos llevan a un mismo punto? ¿Qué punto es ese? Cristo, el evangelio. Terminan representando el evangelio porque hoy vamos a ver el evangelio y la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? La espada, que es la palabra de Dios, termina siendo el evangelio. Termina cada una de los pertrechos, termina apuntando a Cristo. ¿Por qué? Porque la idea principal es nuestra unión con Cristo, ¿verdad? Así que apuntan a Cristo y a nuestra unión con Cristo, ¿verdad? Nuestra unión con Cristo. Nos llevan al evangelio y a la predicación del evangelio, porque cuando veamos el versículo más adelante, el 18, el 19, Pablo va a decir, y orad por mí, porque soy, ¿qué? Embajador de Cristo. ¿Para qué qué hace un embajador de Cristo? Representa a una autoridad superior que él, ¿verdad? Y habla lo que ha dicho esta persona, ¿verdad? Esta autoridad. Y no puede decir lo contrario ni salirse. Literalmente dice, mi Señor ha dicho esto. Eso es el embajador, ¿verdad? Y nosotros somos embajadores también de Cristo, ¿verdad? Y predicamos este evangelio, ¿verdad? Un evangelio, una predicación. Ahora, todo esto en nuestra santidad, porque Pablo está hablando de una lucha santa por medio de nuestra santidad también, ¿verdad? Él viene todo el momento en el capítulo 3 al 6 hablando de la santidad, de nuestra santidad, ¿verdad? Es una lucha que luego se ve, como dije, espiritual, que también se ve en lo natural, ¿verdad? Y lo natural se ve como en nuestra santidad, ¿verdad? Apagando esos dardos del enemigo. Así que ahora, sabiendo qué es el evangelio que apunta a Cristo cada uno de los pertrechos, ¿cuál es el propósito del evangelio? ¿Cuál es el propósito del evangelio? Conociendo que es el evangelio, debemos conocer su propósito. ¿Y cuál es? Reconciliarnos con Dios. El propósito de que Cristo vino y murió por nosotros, derramando su sangre, como hoy vamos a ver, recordando su sacrificio en la cruz, en la Santa Cena. ¿Para qué lo hizo? Para reconciliarnos con Dios, como dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos
recibido ahora la reconciliación. Varias veces reconciliación, reconciliación. ¿Te das cuenta? El propósito del Evangelio, ya tenemos, Dios nos da el Evangelio. Dios envía a su Hijo, pero ¿cuál fue el propósito? Reconciliarnos con Dios. Sí, salvarnos del pecado, ¿verdad? Pero el salvarnos del pecado es reconciliarnos con Dios. Que se quede en tu mente, en tu corazón. Reconciliarnos con Dios. Y no solamente reconciliarnos con Dios, sino luego hay que crecer a la imagen de Cristo. Ya estás reconciliado con Dios y hay que crecer a la imagen de Cristo, a la santidad, ¿verdad? Ser santos. Ser santos. Ahora bien, conociendo qué es el Evangelio, conociendo cuál es su propósito del Evangelio, la buena noticia es que el ser humano puede recuperar ese propósito por el cual fue creado por medio del Evangelio. Puede recuperar eso, ¿verdad? Fue separado de Dios, puede recuperarlo, porque el hombre puede recuperarlo. No será por su fuerza, sino por el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. El Evangelio nos aleja de toda vida de ambición personal. ¿Te das cuenta lo que hace el Evangelio? Antes eras envidioso, antes querías tu yo mismo, tu materialista, ¿verdad? Narcisista, que no pensabas en otras personas. Ahora el Evangelio te transforma, te cambia, te aleja de toda ambición personal, del egoísmo, de las egolatrías, de tu ego, egolatría, y nos impulsa a vivir nuestra vida junto a Cristo, en Cristo, nuestra mirada en Cristo, el fundamento de nuestra vida y la solución a nuestro mayor problema es Cristo, ¿verdad? El Evangelio. Vivir alejado de Dios a causa de nuestro pecado. Por medio de Cristo somos reconciliados para con Dios. Somos reconciliados con Dios. Por medio de la justificación, ¿te das cuenta? Que Cristo murió por nosotros y recordaremos hoy en la Santa Cena. Por la fe en Cristo, encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Deseamos servir a nuestro Señor y Salvador, así como cumplir su palabra. No solamente deseamos servirle, sino también cumplir su palabra, ¿verdad? Sin ser hipócritas o mentirosos, porque a veces caras vemos y corazones no vemos, ¿verdad? Entonces hay gente que viene a la iglesia y se sienta, ¿verdad? Conoce el Evangelio, pero no la pone en práctica. Eso lo vemos mucho, hay mucho. Entonces nosotros queremos adorar a nuestro Salvador, pero también cumplir su palabra. Así que esta buena noticia de reconciliación y paz para con Dios por medio de su Hijo, el cual vino a reunir a todos sus escogidos para la alabanza de su gloria. Pero también nos reunió para la lucha, no solamente para reconciliarnos con Dios, sino para una lucha. Pablo nos está explicando esta guerra, esta lucha espiritual, la guerra espiritual que afecta en lo natural. Ya dijimos que la iglesia está en constante choque con Satanás, con sus secuaces y con los esclavos, ¿verdad? Los que están ahí afuera en el mundo, apartados de la palabra de Dios, apartados de la voluntad de Dios, ahí, ¿verdad? Que van directos, camino, el demonio, Satanás, los va guiando directo al infierno. Como corderitos negros, los va enviando al infierno. Y esa es la lucha, ¿verdad? ¿Cuál es la lucha? No solamente la lucha que el enemigo te está atacando, sino de ir avanzando en el reino, ¿verdad? Ir avanzando con el Evangelio, ir proclamando la palabra de Dios, ir avanzando la luz del Evangelio, ¿verdad? Así que tenemos una lucha constante. Santidad, cuando el enemigo te ataca, y proclamar el Evangelio, como Pablo nos va a decir que oren por él, porque está proclamando como un embajador el Evangelio. Así que es una guerra constante, una lucha constante entre Satanás y sus demonios. Así que esta guerra debemos lucharla así, pero en el nombre de Dios, no en tu nombre. Como algunos apóstoles y profetas de hoy en día creen que esta lucha es en su nombre, ¿verdad? Levantan espadas y levantan gallardetes, banderas, en su nombre. No, esto es una lucha en el nombre de Dios, de Dios. Y no estamos solos ni desamparados. Es el mismo Dios, como decía al principio, ¿verdad? De la armadura de Dios, poderoso y fuerte, quien nos da las herramientas. Y no solo es que está en esta lucha estamos solos, sino que estamos unidos a Cristo, unidos al Dios Trino, quien ya venció en la cruz al enemigo, ¿verdad? No es nuestra guerra, es la de Dios y Cristo va delante de las tropas celestiales. Victorioso, ya lo ha vencido. Estamos en la lucha, pero ya conocemos el final, ¿verdad? Que es victoria. El Evangelio de la paz. El Evangelio, una lucha, pero el Evangelio de la paz. Una lucha contra el enemigo y una paz para con Dios, ¿verdad?
de reconciliación, como dice Pablo en Romanos. Reconciliación, la salvación. Y esto me lleva a mi primer punto de 2. Al primero, firmes en la salvación. Ya conocemos qué es el Evangelio de la paz, ya conocemos su propósito, y ahora vamos a hablar sobre la salvación. La salvación, porque el Evangelio es salvación, ¿verdad? Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad un imperativo. ¿Qué es un imperativo, Noah? Una orden, ¿verdad? Una orden imperial. Cuando el emperador dice, esto se hace y punto, ya no se da para atrás, ni él mismo puede ir para atrás. Cuando un rey, ¿verdad? Un emperador daba una orden, su palabra ya no podía dar marcha atrás. Así que esto es un imperativo, es una orden de tomad. Ahora, esto es una reacción, ¿verdad? Tú coges una reacción, una orden, ¡pum!, coges, ¿verdad? Acción, reacción. Hay una reacción. Así que donde hay una reacción, hay una acción previa, que es de parte de Dios. Es Dios quien te está diciendo, toma, ¿te das cuenta? Tomad una acción. ¿Y cuál es la reacción? Tú coges y te lo pones. ¿Te das cuenta? Dios te lo está dando, tú coges y te lo pones, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Del yelmo. Claro, la metáfora es de la salvación, ¿verdad? Pero estamos hablando del yelmo, así que ¿qué es un yelmo? En la parte de una armadura antigua que cubre y protege la cabeza, que protege el rostro. Generalmente se compone de un casco con visera movible, ¿verdad? ¿Se han visto las peleas esas o las luchas esas que iban en caballo? Unas luchas tontas, ¿no? Matarse de esa forma, que hacían esas entre caballeros, ¿verdad? Se subían y se bajaban la armadura. Hoy en día podemos comparar ese casco con los motociclistas. ¿Han visto los motociclistas cuando se ponen el casco entero? Es obligatorio, ¿verdad? Ponerse un casco entero, ¿verdad? En la cabeza, para protegerse de la cabeza, el rostro, ¿verdad? Un casco de motociclista. Para un mayor comprensión y beneficio de los oyentes, pues un casco de motociclista, ¿verdad? Entero. Ahora, ¿qué protege un casco? La cabeza. Lógico, ¿no? No te pones el casco en la mano o en el pie. No, el casco protege la cabeza. Ahora, el texto en forma de metáfora utiliza el casco como una protección de cabeza. Porque si te proteges con el escudo de la fe, es porque los dardos del enemigo van a caer en tu cuerpo, ¿verdad? Van dirigidos a tu cuerpo los dardos del enemigo, lo vimos la semana pasada. Y tú te proteges. Pero claro, hay momentos que tienes que ver qué está pasando, qué está sucediendo. Entonces se ponían un casco, ¿verdad? Para que las flechas, si llegaban, si te desprotegías del escudo, no te matara, ¿verdad? Así que te protegía el casco, el yelmo, la cabeza, ya que sea de plata, bronce, de cuero, de piel, de oro, lo que sea, ¿verdad? Claro, en la metáfora, este casco representa la salvación. Espiritualmente representa la salvación. Dice, así que podemos decir el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, como dijimos ya, ¿verdad? El yelmo de Dios. El yelmo es un yelmo de Dios, una salvación que viene de Dios, preparado por Dios. Ahora, esta salvación te la está dando Dios. Si te da el casco, entonces podemos decir que espiritualmente Dios te está dando la salvación. Ahora tú tienes que cogerlo. Dios te está dando la salvación y tú tienes que coger esa salvación. Tú tienes que ser salvo. Ahora, sabemos que la salvación es un regalo. Dios te lo está dando por gracia, ¿verdad? Te está dando la salvación por gracia. Es un don, es un regalo. Es un regalo por misericordia, por gracia, por misericordia. Efesios 2:8 ya lo dijo, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si Dios te está dando el casco, Dios te está dando la salvación por gracia, por misericordia, tú no lo buscabas, pero Dios te lo está dando a ti. Dios te está dando por gracia, ¿verdad? No tienes que hacer nada, Efesios dices. No es por obras. Tú no ibas buscando la salvación, sino que Dios se ha acercado y te ha dicho, toma la salvación. Ahora, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Ya sabemos qué es el Evangelio y cuál es el propósito del Evangelio. Pero ¿qué es la salvación? Pues la salvación es la liberación de un peligro o sufrimiento. Nos liberan de ese peligro, nos liberan de ese sufrimiento.
Salvar es liberar, es proteger. La palabra contiene la idea de una victoria o de salud. Saben que salvación significa salud, ¿verdad? De la perversión, ¿verdad? De la muerte. Algunas veces la Biblia usa la palabra salvo o salvación para referirse a algo temporal, ¿verdad? A algo temporal. Liberación física, como la liberación de Pablo en la prisión. A eso se refiere, ¿verdad? Ha sido liberado temporalmente. Pero casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Si a veces se refiere a una salvación temporal, como era cuando lo salvaba de la cárcel algunos apóstoles o a Pablo, casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que había de hacer para ser salvo, ¿recuerdan? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Él se está refiriendo no a una liberación de sus jefes, ¿verdad? Cuando fueron liberados estos, no, sino a una liberación espiritual. Se está hablando de su destino eterno el carcelero, ¿verdad? Jesús iguala el ser salvo a la entrada al reino de Dios. Cuando significa que hemos sido salvados, hemos sido sacados de un sitio y hemos sido llevados al reino de Dios. Liberados del pecado, del infierno, de la muerte espiritual y hemos sido trasladados al reino de Dios. De las sombras a la luz admirable. ¿Te das cuenta? Eso es salvación. Hemos sido liberados, salvados. Ahora, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios. De la ira de Dios. Del juicio de Dios por causa del pecado. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, porque el Evangelio lo que hace es reconciliarte con Dios, ¿verdad? Te salva, te reconcilia con Dios. El pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Así que la salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado, que es la muerte, que es el destino, que es el infierno, ¿verdad? Por lo tanto, implica la salvación, la remisión de nuestros pecados, ser redimidos, ¿verdad? Ser redimidos por Cristo. Hermanos, la salvación es una obra poderosa de Dios por medio de su Hijo. Es una obra de Dios quien te da la salvación, el casco, te está dando la salvación por medio de su Hijo. Envió a su Hijo a darte esta salvación. Fuiste escogido para ser salvo por Dios. Ahora, ¿cómo recibimos esa salvación? ¿Cómo lo recibimos? Porque Dios te está dando, ahora tú tienes que cogerlo. Por gracia, por misericordia, te lo está dando. Envió a su Hijo y te lo está dando. ¿Cómo recibimos la salvación? Pues somos salvos por la fe, dice, por medio de la fe. Creemos en el mensaje del Evangelio de la paz, para aquellos que debemos proclamar el Evangelio y oír el Evangelio, ¿verdad? Para eso debemos proclamar el Evangelio y oír. ¿Cómo eres salvo? Primero tienes que oír, ¿verdad? Para poder ser salvo tienes que ser llamado, oído por el mensaje, ¿verdad? Romanos 10:17 dice, así que la fe, somos salvos por medio de la fe, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo recibimos la salvación? Por la predicación de la palabra, como vamos a ver en la siguiente herramienta, ¿verdad? En el siguiente pertrecho militar. El oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos impide tomar esa salvación? ¿Qué te impedía? Si lo tenías ahí presente, Cristo vino hace 2000 años, murió por ti. ¿Qué te impedía desde ese momento? O a los hermanos anteriormente de Cristo, ¿qué les impedía? Todo. Les impedía todo. Te impide todo. ¿Verdad? ¿Qué impide tomar la salvación? Todo te impide. Nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros actos sujetos al pecado, la maldición del pecado, la muerte por causa del pecado, todo va en contra de ti. No buscas a Dios, dice Romanos, no quieres saber de Dios, ¿verdad? Más bien lo rechazas, eres enemigo de Dios. ¿Qué te impide coger la salvación? Todo tu ser, tu pecado. Ahora, para poder tú oír el evangelio de la salvación, es necesario la poderosa intervención, la poderosa y fuerte obra de Dios por medio del Espíritu Santo.
¿verdad? Para con el ser humano, para contigo. Es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra milagrosamente dándote nueva vida. En la palabra en la Biblia significa arrastrarte, ¿verdad? Aquellos que dicen, no, yo puedo escoger o no escoger ser salvo. Yo tengo libre albedrío. Pues la palabra original significa arrastrarte. Y para arrastrarte el Espíritu Santo no te pide permiso. ¿Quieres que te arrastre? No. ¿Quién pide permiso antes de arrastrar a una persona? Nadie, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo te arrastra a los pies de Cristo. Te lleva a los pies de Cristo cuando eres salvo por gracia, ¿verdad? Te arrastra a los pies de Cristo. Él es quien te da nueva vida, quitando ¿qué? Las vendas de tus ojos, ¿verdad? Para poder ver la luz admirable de las tinieblas, la luz admirable, tienes que ver. Si estabas en oscuridad, ahora tienes que ver la luz. ¿Qué te quita? La venda de los ojos, destapando nuestros oídos para poder oír la fe, transformando nuestra mente, cambiando un corazón de piedra, dice la palabra, a uno de carne. Y todo esto, ¿para qué? Para oír el llamado de Dios. ¿Qué hacía Jesús cuando le quitaba los vistos a los ciegos? No miraban, ¿verdad? Le quitaba la vista y no miraban a su Salvador, a su sanador. Salvación es salud. A su sanador miraban. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Quitarte la venda, destaparte los oídos para que puedas, el Espíritu Santo, arrastrarte a los pies de Cristo y ver a tu Salvador. Ver a tu Salvador. El Espíritu Santo ahora te da convicción de pecado. Recibes convicción de pecado. Ahora sabes que eres un pecador, que estabas en pecado. Ahora, cuando tienes esa convicción de pecado, te da arrepentimiento, que es un don, un regalo. Dios te hace ver que estás en pecado y te da arrepentimiento. Ahora te da fe para aplicarlo a la salvación, ¿verdad? Para que entiendas que estás en pecado, que necesitas de Dios. Lo aplicamos a la salvación de nuestras vidas en Cristo Jesús. ¿Tú lo crees? ¿Lo has creído? Yo lo he creído. Lo sigo creyendo. Es ahora que tenemos la salvación. Es ahora que tenemos la certeza, la esperanza, la seguridad de nuestra salvación. Pero aún hay más. Ya hemos cogido, ¿verdad? Dios nos ha dado fe, arrepentimiento, convicción de pecado. Hemos visto a nuestro Salvador. Pero hay más, hay que llegar a la meta. Tienes seguridad de salvación. Yo soy salvo, estoy seguro que estoy salvo, pero tengo que llegar a la meta. Tengo que caminar en esta vida, ¿verdad? En las obras de Cristo, en las sendas de justicia. Tengo que llegar a la meta. Esta salvación, al igual que el casco, es dada por Dios y la tomamos con toda seguridad. Si tú has sido salvo, has entendido la salvación, has cogido esa salvación, ¿verdad? Has cogido esa salvación porque Dios te la está dando y tú la coges por gracia, por misericordia, porque quien que no ha visto a Cristo, a su Salvador, no la va a coger. Yo la cojo, ¿verdad? Ahora tengo seguridad de salvación, tengo la certeza y tengo la esperanza. ¿Te das cuenta? Por eso te dice coged. No es que tengas libre albedrío para decidir y cogerlo, no, porque ya has visto a tu Salvador. Vas y lo abrazas, lo coges, ¿verdad? Lo llenas de besos, te tiras a los pies, le tiras perfume, le lavas sus pies. Lo que hacían todos aquellos que entraban en convicción de pecado y veían a su Salvador. Eso es lo que vas a hacer. No te vas a dar media vuelta y te vas a ir. ¿Ya me has salvado? No. No. Tu impulso espiritual es tirarte a los pies de Dios. ¿Verdad? Así que has cogido esa salvación. Ya la tienes. Estás seguro de salvación. ¿Acaso no ese es el contexto de la santidad? Pablo no se está hablando de santidad. Si tú te tiras a los pies de tu Salvador, 3 veces santo, pues tienes que vivir una vida de santidad. Una santidad en el Evangelio y una santidad en la salvación. Somos salvos, vivimos como tales. Somos salvos, vivimos como tales. Protegiendo nuestra mente con el Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque el casco, que es símbolo de protección de la cabeza, el Evangelio te está protegiendo tu mente. ¿Te das cuenta? Si la metáfora del casco es proteger tu cabeza, en la metáfora, en lo espiritual, la salvación es proteger también tu mente. No solo que te ha dado vida, no solo que te ha transformado, te ha dado nuevo nacimiento, has creído, tienes seguridad, sino que está protegiendo tu mente.
El evangelio de la salvación te está protegiendo de la mente. ¿Qué dice Romanos 12, 1 al 12, Elisa, por favor? Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no es cuestión de sentimientos solamente. No digo que no sea, como algunos se van a ese extremo, no. No solamente son sentimientos. Como dije yo, subjetivamente, ¿verdad? La palabra subjetiva, no solamente sentimiento, sino es racional. Nosotros creemos en una salvación y creemos en un evangelio, sí, que cambia nuestro ser, nuestros sentimientos, pero también nuestra mente racional. ¿Qué dice aquí? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, santidad, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y con vuestro culto racional, culto a Dios, vuestra adoración a Dios, vuestra vida, vuestra santidad, como está diciendo, vuestro cuerpo santo y sacrificio santo que hacemos todos los días, agradable a Dios, vuestro culto racional sea según la palabra del Evangelio, según tú como cristiano, ¿verdad? Has sido salvo, así vives tu salvación, racionalmente, un culto racional a Dios. Y de nuevo, pues dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por medio de qué? Por la palabra. La única forma es la palabra, la salvación, ¿verdad? La buena voluntad de Dios. Como dije, una salvación que es de Dios. Isaías 59, 17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo, ahí está, con yelmo en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Te das cuenta? Está utilizando el versículo. Yelmo de salvación. Yelmo. ¿Pero de quién está hablando este verso? ¿De quién está hablando de este verso? De Jehová, ¿verdad? El Jehová de los ejércitos, de Dios. Dice, se vistió. Es Jehová quien tiene puesto el yelmo de la salvación, porque es quien te lo da, es Dios. Así que Jehová, Dios, tiene el yelmo de la salvación para su pueblo. En este versículo le está diciendo que es salvador de Israel, de su pueblo, ¿verdad? Yo tengo la salvación, yo voy a liberarlos y voy a salvarlos. Ahora Pablo, conociendo esta verdad en Isaías, en el Antiguo Testamento, lo extrae primero y lo lleva primero al libro de Tesalonicenses. Efesios se fue escrito en el año 60, por ahí. Tesalonicenses fue escrito hace 10 años antes, en el año 50. Así que la palabra yelmo de salvación no es nuevo para los efesios, ya lo ha escrito los tesalonicenses, ya lo saben los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Está aplicando el Antiguo Testamento una vestidura de Dios, que Dios tiene la salvación y le está aplicando a los efesios. Y después en Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Pablo aplica la figura diferente. Si ahora lo tenía Dios, ahora lo tienes tú que eres salvo. ¿Te das cuenta? Dios salvando a su pueblo con el yelmo de la salvación, y ahora Dios te lo ha dado a ti. Y lo está diciendo en Efesios, vístete de esta salvación igual que Dios, con el yelmo de la salvación, por el cual has sido salvo. Aplica la figura de forma diferente, puesto que en Isaías es Jehová quien usa el yelmo, pero aquí en Efesios son los creyentes los llamados a recibirlo y a ponérselo, ¿verdad? Igual que 1 Tesalonicenses 5:8, igual que los tesalonicenses. El apóstol ha definido el yelmo como la esperanza de la salvación, la esperanza. Y la esperanza va de la mano de la certeza, ¿verdad? No solamente tienes una esperanza, sino es una esperanza certera, certísima, como dicen. Una esperanza certísima de la salvación. Aquí con la salvación misma, ¿verdad? La diferencia no es tal vez tan importante como parece, ya que la salvación es a la vez una posesión. ¿Te das cuenta? No solamente es una esperanza de la salvación, sino que ya te lo has puesto. Ya es una posesión adquirida la salvación. Ya lo tienes puesto. Una posesión presente. Es una herencia. ¿Recuerdan en Efesios la carta de Efesios, la herencia adquirida? La salvación es una herencia.
que no ha sido recibida en toda su totalidad. ¿Por qué? Porque hay que llegar a la meta. No en su toda totalidad. Somos salvos, estamos seguros de la salvación, pero tenemos que llegar a la meta. En consecuencia, el objeto de la esperanza está firmemente anclada. Aunque vayamos a la meta, aunque luchemos esta guerra, estamos anclados firmemente en lo que creemos, en nuestra esperanza y nuestra certeza. Amados, estamos en guerra, una lucha espiritual contra las huestes de maldad. Los creyentes, por tanto, comparten con Cristo su poder. Te estás poniendo la armadura de Dios, estás compartiendo el poder de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Estás compartiendo también su autoridad contra el enemigo, contra Satanás y sus huestes. Al vestirte de la armadura de Dios, te estás revistiendo de toda autoridad, una autoridad delegada por Dios, por Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que quiere Pablo con esta metáfora es que el cristiano debe proteger su mente con el Evangelio, con la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque ya eres salvo. Ya eres salvo, ya tienes la salvación en la cabeza. ¿Cuál es el siguiente paso? Protegerte con esta salvación, ¿verdad? Proteger tu mente de los dardos del enemigo con la verdad. La primera, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y estar firmes en esta verdad. Ponértela, protegerte y estar firme en esta verdad. Pero no solo firme, sino vivir una vida presta al Evangelio de la paz. Presta. No solamente transforma tu mente, sino que vives este Evangelio. Así que ponerse la salvación significa darse cuenta y adoptar la nueva identidad de Cristo. La nueva identidad de Cristo. En tu mente tienes, y en tu corazón, claro, tienes la identidad de Cristo, racionalmente, ¿verdad? Un culto racional, ¿verdad? En tu mente, tu identidad está que eres de Cristo, que da a los creyentes poder para la liberación de los enemigos, para liberar a la gente del enemigo, para liberarlos a los enemigos sobrenaturalmente en base a la unión en Cristo. Nosotros, así como ellos que están ahí y con el mensaje del Evangelio van a ser salvos, nosotros, ¿verdad? Sobrenaturalmente somos salvos en base a la unión con Cristo. Y es en la unión con Cristo quien nos da esta autoridad, ¿verdad? Quien nos da esta autoridad para predicar el Evangelio. Nuestro Señor resucitado y exaltado, autoridad. El casco de la salvación también expresa nuestra seguridad. Estamos seguros, por eso sacamos los soldados sacaban la cabeza, estaban seguros que si les caía un dardo no los iba a matar. Así que tenemos seguridad de salvación. Aunque el enemigo tire el dardo y el escudo esté abajo, tenemos seguridad de salvación. Nos protegemos con la salvación. ¿Se dan cuenta? Tenemos la seguridad de la salvación. Una seguridad presente, una posesión, pero también futura. También futura, debida a la unión con Cristo. Dice, el Evangelio es poder para salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Seguridad de salvación que es poder de Dios. El Evangelio, poder de Dios. ¿En dónde encontramos este mensaje de salvación? ¿Dónde encontramos este mensaje de salvación? Pues esto me lleva a mi segundo y último punto. Firmes en la palabra de Dios. ¿Dónde está el mensaje del Evangelio? ¿Dónde está el mensaje de la salvación para protegerte? En la palabra. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y la espada, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Estás preparado para la lucha? Ahora te pregunto, no respondas. ¿Has aprendido el arte de la guerra? ¿Has aprendido el arte de la guerra ofensiva? ¿Verdad? Y defensiva. ¿Has aprendido? Ya, estás preparado, pero ¿has ido aprendiendo? ¿Has comenzado a practicarla? ¿Estás aprendiendo esta lucha? ¿Estas protecciones, utilizando tus herramientas? Y con aprender al arte de la guerra, no lo vayan por la forma mala, con aprender el arte de la guerra me refiero a la disciplina del cristiano, a la disciplina del creyente con su vida cristiana. Una disciplina de orar, leer la palabra, meditar, predicar. ¿Has aprendido?
Todo este tiempo con la carta de Efesios has aprendido la disciplina militar del cristiano. Una de ellas es aprender la palabra de Dios. Nos está hablando de la espada, una herramienta de ataque y defensa, ¿verdad? La palabra de Dios. Es así como conoceremos a Dios, por medio de su palabra. Conoceremos su carácter, sus atributos, sus deseos, sus ordenanzas y sus mandatos. Por medio de la palabra de Dios aprendemos su verdad, su justicia, el evangelio, su fe, su salvación. Y ahora su palabra. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Porque nos dice, y la espada del Espíritu, no nuestra espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Recuerdan la confesión de fe de 1689, el 1.1 de las Sagradas Escrituras? ¿Lo recuerdan? Elisa, ¿lo puedes leer? Creo que lo tengo puesto. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y la obra de la creación y de la providencia manifiesta de tal manera la bondad, la sabiduría y el poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia y posteriormente para perseverar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la protección de la carne y la malicia de Satanás y de miembros. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a la Santa Escritura muy necesaria, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Qué es la palabra de Dios? Sí, sabemos que la palabra de Dios está contenida en la Biblia, nos lo acaba de decir, está en la Biblia. Eso es su palabra, la Biblia. Pero ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué encontramos en la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Su voluntad. Revelarnos su voluntad, su deseo, su carácter, que lo conozcamos, ¿verdad? Por medio de su palabra. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Su voluntad. Esa es la palabra de Dios. ¿Y cómo fue dada esta palabra? Por medio de la obra del Espíritu Santo, papá. 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda Escritura es inspirada por Dios, dada por Dios, revelarnos su palabra, inspirado por Dios, conocer su voluntad, inspirado por Dios. 2 de Pedro 1:21. No, ¿qué dice ahí? Porque nunca la profecía que Fue traída por voluntad humana. sino que los santos hombres de Dios ¿Hablaron? siendo Inspirados por inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? No es una profecía traída por voluntad humana, sino que son inspirados por Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, por Dios. La palabra de Dios fue revelada en toda la historia de la humanidad, desde el primer día. Revelada a la humanidad por medio de profetas, por medio de apóstoles y sobre todo, hoy en día, por medio de Cristo Jesús, el Hijo. Hebreos 1, del 1 al 4 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hoy, mañana, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Te das cuenta? Dios nos habla por Cristo y nos muestra en Hebreos el Evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos apunta a Cristo
que revela la palabra de Dios, sino apunta a su obra, el Evangelio. Ahora, la palabra de su poder. La palabra de Dios es poderosa en todos los contextos, desde la creación, la salvación, hasta la preservación de sus escogidos. Y todo por medio de su palabra. ¿Verdad? Ahora, el texto de este capítulo nos dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la salvación. Otra vez, así como el casco. Tomad la espada, coger la espada. Coge la Biblia. Cógela. Cógela. Y no solo tomadla, sino vivirla. Vivirla. La tomas y la vives, la palabra de Dios. Ahora tienes una espada para atacar y protegerte, ¿verdad? Tomad la salvación y vivirla. Una espada no solo es un arma de defensa, sino también de ataque. Esta arma no es cualquier arma humana, ¿verdad? Es mucho más poderosa. Esta arma que nos está hablando Pablo es muy poderosa. Es una espada dada por el Espíritu Santo. Dada por el Espíritu Santo, dada por Dios. Y la utilizamos todos los días con la ayuda del Espíritu Santo, que Él solo puede ayudarnos a utilizarla. Esta espada la puede coger cualquier persona, pero no sabrá utilizarla. Puede leerla de pasta a pasta, pero no va a saber utilizarla si no es con la ayuda de aquel que lo creó, el Espíritu Santo, revelándonos los misterios y revelándonos su palabra. Así que esta espada la puede coger cualquiera, pero no la podrá utilizar, ¿verdad? Si no es por la ayuda del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Ahora, no es que el Espíritu Santo sea la palabra, como muchos dicen, no, es el Espíritu Santo la palabra. Aquí nos dice que la espada del Espíritu. Entonces la espada es el Espíritu Santo. Eso me llevaría a que hoy en día hay nuevas revelaciones. Porque si el Espíritu Santo es la palabra, me va a dar nueva revelación. ¿Verdad? ¿Y qué dice Hebreos? Que hoy en día nos habla solamente por medio del Hijo. No por nuevas revelaciones, sino por ya lo revelado que es Cristo. Y el texto nos dice, y la espada es el Espíritu. No, la espada del Espíritu. No es que la palabra sea el Espíritu. La palabra es Cristo, el Logos. Es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu dada por Dios, dada por el Espíritu Santo, donde somos entrenados y guiados por Él, por el Espíritu Santo. Amados, debemos utilizar esta espada, sí, como protección, ¿verdad? Como protección. Nos lo enseñó nuestro Señor y Salvador cuando fue tentado en el desierto, ¿verdad? Escrito está, utilizó la espada, utilizó la palabra, escrito está, escrito está. Escrito está, aléjate, y se alejó el enemigo, ¿verdad? Dejó de tentarlo, porque utilizó la espada correctamente, guiado por el Espíritu Santo. Cuando el enemigo nos ataca, utilizamos la palabra de Dios como protección, para contrarrestar el ataque del enemigo. Y le decimos a Satanás, escrito está. Si el enemigo te ataca, recordamos el Salmo 28:7, que dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón. Y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Si el enemigo te ataca, Salmo 28, ¿verdad? Salmo 28. Dios nos ordena a guardar su palabra, a memorizar su palabra. En Juan 14:23 respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y nos haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que me ama, ama mi palabra, guarda mi palabra. Y no solo la guardamos, sino que también la obedecemos. En consecuencia la obedecemos. Si la amamos, en consecuencia la obedecemos. Y en consecuencia la vivimos. ¿Verdad? La guardamos, la obedecemos, la vivimos. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, dice Samuel. El obedecer vale más que el sacrificio.
y el prestar atención racional, prestar atención más que las grasas de cornero. 1 Samuel 15:22. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Que obedezcas su palabra, que vivas su palabra, que guardes su palabra. Esta metáfora que utiliza Pablo como la espada lo vemos en Hebreos 4:12-13. Hermana Milagros, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias, hermana. Dios utiliza su palabra para llamarnos al Evangelio, también para obrar dentro de nosotros, para transformarnos, pero también nos utiliza a nosotros, pero también la utilizamos nosotros para transformar nuestra mente, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, de vivir cada día. Utilizamos el Evangelio para eso, ya lo tenemos, pero utilizamos el Evangelio para transformarnos a la imagen de Cristo cada día. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad se le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:20-24 que hoy hemos estudiado, ¿verdad? Así que el Evangelio lo tenemos, estamos seguros de la palabra de Dios y del Evangelio, pero ahora utilizamos esta palabra para ser transformados día a día, día a día. Así que, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué funciona como la espada de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios y cómo funciona como la espada del Espíritu de Dios? Primero, es una espada ofensiva, como resaltamos anteriormente, ¿verdad? Contra el enemigo, ¿verdad? Ofensiva y defensiva, pero de defensa. Pero amados, en segundo lugar es ofensiva. Si hemos hablado que es defensiva para defendernos de los ataques del enemigo, escrito está, también es para atacar, es de ataque ofensivo. Pablo está hablando de la proclamación del Evangelio por medio de la palabra, la proclamación del Evangelio, reforzando la actividad dinámica del Espíritu Santo. Es que en el Espíritu Santo nos envía a nosotros a predicar el Evangelio. Esta actividad representa una maniobra ofensiva importante contra el reino del mal, el avance del reino de Dios, de Cristo contra el reino del mal. O'Brien señala hacia esto cuando dice que hace referencia a los fieles, a los cristianos, proclamando el evangelio del reino, ¿verdad?, contra el reino de la oscuridad, el avance, para que los hombres y mujeres esclavizados por el enemigo, esclavizados por Satanás, puedan escuchar la palabra liberadora y dadora de vida, y ser librados de su sujeción del enemigo, ¿verdad? ¿Cómo? Por medio de la proclamación de la palabra, el evangelio. Hermanos, debemos proclamar el evangelio porque es poder de salvación, todo aquel que cree. No es para todos, sino todo aquel que cree. Eso sí, sin distinción social, económica o de sexo. Es para todos. Ya no hay griego, ¿verdad? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay millonario, no. Es para todos, pero tienen que creer. Y esto es don de Dios. Como Pablo dice más adelante en el capítulo 6, en el versículo 19, y por mí, a fin de que abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por la cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debemos hablar. A eso nos está llevando Pablo esta lucha, a predicar el evangelio. Amado, si tú pisoteas la sangre de Cristo derramada en la cruz con tus pecados, hermano, no eres cristiano. Si tú no proclamas el evangelio a la gente que está ahí perdida, déjame decirte que estás pisoteando la sangre de Cristo. Te ha salvado
te ha dado la palabra y no proclamas el Evangelio, pisoteas. Pisoteas el Evangelio, pisoteas la sangre de Cristo. Amado, por ello Dios nos ha dado su palabra como una espada para defendernos y para atacar. Utiliza la palabra de Dios para, primero, someterte a ella, mortificar tus pecados, tus malos deseos, tus pensamientos blasfemos, a medida que van surgiendo, porque hermanos, no te surgen pensamientos malos y pecaminosos, sí, pero la palabra es para destruir esos pensamientos, para aniquilarlas, para mortificarlas dentro de ti. Responde a las incredulidades, al error, a medida que te asaltan esas dudas, ¿verdad? Desde afuera, dudas de tu salvación, por ejemplo. No, ¿cómo vas a ser salvo tú? Tú no eres salvo, la salvación se pierde. No, ¿verdad? Tú estás seguro y anclado en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios te ha dado. Un texto de la palabra de Dios bien entendido y rectamente aplicado destruye en una sola vez todas las tentaciones. Escrito está. Jesús le lanzaba al Satanás. ¡Pum! Corto, conciso, directo, corto, ¡pum! No tenía que tirarse 20 horas con palabras inentendibles. ¿Verdad? Usa la manga larga. No. Dios utilizaba la palabra en su idioma, recto, directo, corto y directo. ¡Pum! Una sola frase y destruía las tentaciones del enemigo. ¿Verdad? Sometía al adversario, a Satanás. Lo sometía. ¿Verdad? Escrito está. Qué formidable, ¿verdad? El Señor, directo con la palabra. 1 Corintios 1, 23 al 4 para acabar. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo el Evangelio. Hermanos, amados míos, la palabra de Dios, el Evangelio es tropezadero para el enemigo. Si tú estás siendo tropezado con el Evangelio, preocúpate. Es tropezadero para aquellos que rechazan, mas no para nosotros. Para nosotros es sabiduría de Dios, nos dice. Sabiduría de Dios. Amado, sé sabio a aprender a utilizar la espada, no solamente para defenderte, sino para atacar. Aprende a utilizar la palabra que se te ha dado. Pídele a Dios que te guíe por medio de su palabra con la ayuda del Espíritu Santo, que te ayude a vivirla. Tómala. Ahí está. Dice que la tomes y te vistas de Él, de la salvación, que agarres la espada de la palabra, que la tomes, tómela. Dios te la estará dando, está ahí. Que no te gane la pereza, que no te gane el aburrimiento, que no te gane las prisas. Estás con prisas, no. Coge tu Biblia, escudriñala, medítala, practícala. Ortodoxia, ortopraxis, la palabra más la práctica, ¿verdad? La mente más la práctica, sí, los sentimientos también y la mente, lo racional, pero la palabra, que la palabra pase de la mente al corazón y del corazón a los pies. Muchos dicen, no, que la palabra tiene que bajar al corazón, sí, pero también a los pies y andar en el Evangelio. No solamente se queda en el corazón, de la mente al corazón, no, tiene que bajar a los pies, al calzado, no nos decía uno de los pertrechos militares, al calzado, que baje a los pies, que baje a las manos, ¿verdad? Que obres, la palabra de Dios vaya sobrando allá afuera, en el reino del mal. Si tu enemigo te pide comida, dale de comer. Y no solo eso, dale tu capa para que no pase frío. Tú pasarás frío, ¿verdad? Pero a tu enemigo le estás mostrando la misericordia de Dios que ha tenido contigo. Hermano, practica tu fe, si así lo has creído, practícalo. Que el Señor tenga misericordia de nuestros enemigos como la tuvo de nosotros, que éramos sus enemigos. Que el Señor tenga misericordia de los enemigos, que nos utilice a nosotros, ahora que vamos a tener un nuevo local, que nos utilice para predicar el Evangelio de la paz. Este Evangelio poderoso, fuerte, que nos utilice para predicar su poderoso Evangelio a los esclavos del diablo, a los cautivos del diablo, a aquellos que se encuentran en las tinieblas. Amado, recuerda, cuanto más atesoramos la palabra en nuestros corazones, mejor podremos utilizarla en el momento oportuno. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias.